Bueno, contrariamente a lo que suele ser habitual, hablaré en castellano, aunque no podré disimular el acento marcado que tengo, pero prefiero en esta mañana, hay visitas y prefiero hacerlo en castellano para que podáis seguirme bien. Y antes de empezar también es un tópico, pero no es un tópico, es sentido, ¿no? Transmito los saludos cariñosos de la iglesia donde me reúno, en calle Trébol, donde muchos los conocéis y nos conocemos y por tanto viene conmigo, aunque esté yo físicamente aquí solo, pues el cariño de la comunidad. Hace un tiempo, esto lo he leído en varias fuentes, no sé cuán exacto es, la última fuente que leí... Sí. Sí. Sí, exacto, ahora sí. Leía, creo, la última vez que lo leí fue en un escrito de Philip Yancey, que él explicaba que hubo hace un tiempo, no sé cuánto, pero en Londres, creo, en el Reino Unido, una reunión de estudiosos y de eruditos sobre religiones comparadas. Y la pregunta que se debatía era cuál era el hecho distintivo del cristianismo, el hecho que diferenciaba radicalmente el cristianismo de cualquier otra religión. Y se estableció un largo y arduo debate entre los eruditos y, lógicamente, el hecho distintivo no es la idea de un Dios único, esto no es propio o exclusivo del cristianismo, ni tan solo es la idea de la encarnación de un Dios que se hace cercano tomando forma humana, ni tan solo es la idea de la resurrección. Hay otras religiones que hablan de resurrecciones, lógicamente con otros matices y otros contenidos. No son los valores ni la ética, porque es cierto que otras religiones, bajo otros presupuestos, predican valores, principios morales, ética. Y en un momento determinado se le preguntó a C.S. Lewis, el famoso y conocido escritor y erudito, y cuando se le preguntó, él dijo que el hecho distintivo que no se encuentra en ninguna otra religión y que no solamente es motivo de escándalo, como dice el apóstol Pablo, es el concepto de gracia. No el concepto de amor, pero sí el concepto de gracia, de un Dios que ama y ama incondicionalmente y de una manera inmerecida. Ese sí que es un hecho distintivo que ninguna otra religión predica. No obstante, la gracia de Dios ha sido una verdad olvidada por la tradición religiosa que la Reforma ayudó a recuperar. Y por eso creo que es pertinente que no seamos desmemoriados, sino que aprovechemos estos hitos, estos momentos en el calendario, no para darle más importancia de la que tiene, no para sacralizar lo que es historia, pero sí para detenernos, echar una mirada atrás y recordarnos una verdad tan importante y tan práctica a la vez como es la gracia de Dios. Algo que no solamente la tradición religiosa del catolicismo olvidó, adulterando el concepto mismo de la gracia, pero que también nosotros mismos, como cristianos evangélicos, estamos en riesgo de perder de vista. Y como veremos a lo largo del día de hoy, yo no pondría la mano del fuego en que en mi propia vida, muchas veces, aunque mi boca hable de la gracia, mi experiencia de fe, a veces no estoy tan claro que esté asentada en esta verdad, en la verdad de la salvación por medio de la gracia de Dios, que es como ese puente que hace posible la reconciliación con Dios, la relación personal con Dios. Como hemos cantado antes, només per la teva gràcia. No es por nuestros esfuerzos, también lo hemos cantado, solamente por medio de la gracia, por medio de esta iniciativa que viene del otro lado. Es este puente que se construye no de aquí para allá, sino que viene de allá para aquí, por medio de la persona y de la obra de Jesús. Es que es posible esta reconciliación. También es por medio de la fe,
también las tres solas famosas de la Reforma, ¿no? Sola gracia, sola fe. La fe como nuestra respuesta a la gracia y, por tanto, la fe como esta decisión basada en la confianza de quien propone el camino para avanzar por este puente, que es el de la gracia. Y sola escritura, porque es por ella que conocemos al autor y al consumador de esta fe, el que construye este puente. Hago este énfasis en el puente porque os propongo, a partir de la lectura que vamos a ver hoy, que imaginemos, las palabras se van a olvidar, seguramente dentro de pocas semanas vais a olvidar posiblemente todo lo que yo haya dicho en esta mañana, pero os propongo una imagen que es la imagen de un puente, y a veces las imágenes ayudan a retener mejor las palabras. El texto que os propongo para hablar de estas cosas, de las que habló Lutero y han hablado tantos reformadores, y necesitamos seguir hablando y recordando en el día de hoy, las encontramos en el Antiguo Testamento, profeta Jeremías, capítulo 31. Justamente un texto que en la versión Reina Valera viene con el encabezamiento del Nuevo Pacto. Y empieza en el versículo 27, vamos a leer algunos de los versículos, dice aquí: He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Saltamos al 31 y continúa diciendo: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hasta aquí la lectura. Leemos palabras del Señor: arrancar, destruir, derribar, echar abajo. Y por otra parte, leemos también acerca de construir, de plantar, de abundancia. Y estas palabras nos plantean un gran contraste. ¿Qué gran contraste entre estas dos realidades? Y lo primero que quiero preguntar en esta mañana, para lanzar la pregunta, para que cada uno haga una breve reflexión interna: ¿cuál de estas dos situaciones refleja y representa mejor la situación personal en la que nos hemos encontrado, en la que nos encontramos en este momento? ¿Nos encontramos más identificados con esta abundancia, con esta plenitud, con esta prosperidad? ¿Es esto lo que de alguna manera ilustraría nuestra realidad vivencial? ¿O quizá estamos mejor representados por esta imagen menos apetecible, menos optimista, ¿verdad? La situación que se encontraba Israel en este momento de desolación, de falta de gozo, de falta de fruto. Para explicar este texto os propongo la imagen del puente, la ilustración del puente, porque los puentes realmente son importantes. Los puentes nos permiten pasar de un lado a otro salvando obstáculos. A veces son un río, a veces son un mar, a veces es un profundo precipicio, y son instrumentos que permiten conectar dos lugares que están separados. Unen algo que estaba interrumpido, imposibilitado de relación. Por motivo de mi trabajo, con cierta asiduidad, debo tomar el AVE y viajo a Madrid. Y uno se sorprende
Y realmente es impresionante ver la cantidad de puentes y de viaductos que ha sido necesario construir para salvar los obstáculos. Si no se hubieran construido, no sería posible viajar a esa velocidad y en apenas 2 horas y media ir de Barcelona a Madrid, salvar esa enorme distancia de 600 kilómetros en tan poco tiempo. Habría que tomar muchos rodeos. El viaje sería absolutamente distinto. Y el hecho de que los viajes puedan ser tan rápidos, sin duda, tiene también importantes consecuencias. El acercamiento entre lugares que estaban distantes ha permitido el desarrollo económico, el intercambio, la prosperidad, el progreso industrial, también el desarrollo turístico. Así que es verdad que los puentes que acercan lugares en principio alejados y que están desconectados tienen importantes y positivas consecuencias. ¿Y cuántas partes tiene un puente? Vamos a centrar la reflexión en las 3 partes. Por una parte están los 2 lados. Hay un lado donde uno se encuentra y en el otro extremo del puente está el otro lado a donde uno quisiera pasar. Y os propongo una lectura metafórica, simbólica de este texto, tomando esta idea. Las 2 realidades, la realidad presente, el lugar donde me encuentro, y el lugar a donde quisiera ir. Esa situación que yo anhelo para mi vida y que no se corresponde a lo que estoy viviendo y estoy experimentando en mi vida. En un sentido literal, este texto nos habla de estos 2 extremos de un puente. Y en un sentido literal, habla de 2 momentos en la historia de la salvación. Pero ¿qué repercusión y qué aplicación práctica puede tener esto para nosotros hoy, ciudadanos y cristianos en el siglo XXI? Representa figurativamente también 2 situaciones y 2 momentos personales en los que todos, en un momento u otro, nos podemos encontrar. La segunda parte del puente es el obstáculo, el abismo, la distancia insalvable que separa ambos lados y que dificulta o imposibilita cambiar de lugar, cambiar de estado o de situación. Y el tercer elemento que vamos a ver es el puente en sí mismo, que hace posible ese cambio, hace posible avanzar, trasladarnos el cambio de situación de donde estamos a donde quisiéramos ir. Así que primero nos vamos a centrar en los lados, en el punto de partida donde nos encontramos. Y el punto de partida donde se encontraba Israel en este texto era una situación ciertamente desoladora. Un país destruido, pueblos y ciudades derribadas, donde se hacía prácticamente imposible vivir, donde no había ganados en los establos y donde los campos que en otro momento habían prosperado, habían sido cultivados, fructificaban, ahora habían sido arrasados y eran campos estériles, sin ninguna clase de fruto. Y la población, gran parte de ella, había sido deportada y vivía una situación de opresión, de miseria, de esclavitud. Dios tenía planes para su pueblo. El plan de Dios no era esa situación de desolación para su pueblo. Dios les había prometido una buena tierra donde ellos podrían vivir en paz y prosperar. Y es cierto que en el pasado Israel había disfrutado 1 y 1000 veces del trato especial y el favor especial de Dios en su favor. Lo podemos ver en la salida de Egipto, en la travesía, como Dios había cuidado de ellos, en la larga travesía por el desierto, en la conquista de Canaán, durante mucho tiempo, en la historia durante los reinados de David y Salomón, pero ahora la situación había cambiado completamente. Israel, que era un pueblo especial, llamado a disfrutar de una relación especial con Dios, donde Dios les garantizaba protección, prosperidad, plenitud, ahora se encontraban experimentando una situación llena de dificultades.
Y qué frustrante es para Israel y para nosotros también cuando aquellas expectativas que tenemos para nuestra vida no se cumplen. Y no solamente no se cumplen, sino que parece que todo es al contrario de como esperábamos. Qué triste y qué doloroso es vivir como creyentes esa situación de que las cosas no son como podrían haber sido. Y nosotros mismos, como seguramente Israel en ese momento, esa situación en la que ellos se encontraban, debería ser profundamente dolorosa para ellos, también para nosotros hoy. Es doloroso cuando anhelamos una vida mejor, una vida de mayor plenitud, una vida más satisfactoria. Pero a menudo, como Israel, nos encontramos atrapados en un lugar donde no deseamos estar. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Estamos en una situación personal como creyentes, disfrutando a plenitud de lo que Dios ha prometido? Y también se ha dicho que las promesas de Dios son firmes. ¿Lo estamos viviendo y experimentando? ¿Nuestras vidas se caracterizan por un profundo gozo por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿O bien hay algo de este Israel de insatisfacción, de perplejidad, porque nuestras vidas no representan aquello que nuestra cabeza nos informa de lo que podría ser, pero no está siendo? Así que a menudo vivimos como Israel, atentos al otro lado del puente. No es aquí mi lugar, no es esta situación, no es este lugar donde yo quiero desarrollar mi vida como creyente. Estoy siempre pendiente, observando el otro lugar, a veces muy alejado, a donde quisiera ir, a donde quisiera trasladarme. Es en el otro lugar, no aquí, donde aspiro a llegar para que se haga realidad esa vida de gozo, de sentido, de propósito, de plenitud que Dios nos permite y nos promete. Y por tanto sentimos un profundo anhelo, ¿verdad?, de ponernos en movimiento, de cambiar de lugar, de cambiar de situación, de pasar al otro lado. Pero se interpone un gran problema, y es el obstáculo, el segundo elemento de esta imagen del puente. Hay algo que va a impedir o que va a dificultar enormemente ese cambio de situación, y es el obstáculo, el abismo que se interpone, y que la Biblia llama pecado. Qué palabra más impopular en nuestros días, qué palabra más ridiculizada, y probablemente una de las grandes habilidades de nuestra cultura es ridiculizar los términos para desactivar, ¿no?, la carga profunda que tiene este concepto. Bueno, yo siempre digo que el nombre no fa la cosa, ¿no? Le podemos cambiar el nombre, pero no va a cambiar para nada la realidad del problema del pecado. Y el problema del pecado no es tanto un problema de transgredir normas y de hacer cosas incorrectas, aunque obviamente tiene mucho que ver con eso, sino que esencialmente es un problema de identidad. Pienso yo que el problema del pecado, la raíz no es tanto transgredir normas como un problema de identidad. ¿Dónde buscamos nuestra afirmación personal? ¿Dónde ponemos nuestro anhelo y lo mejor, a qué cosas dedicamos lo mejor de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos para encontrar aquellas cosas que dan sentido a nuestra vida? Y vienen a mi mente las palabras de la serpiente a Eva, diciéndole: seréis como Dios, seréis. Era un asunto de identidad. Lo que Dios os propone no es la mejor alternativa. Hay otra mejor alternativa para que tengáis y disfrutéis de una mejor identidad. Y en nuestra lucha diaria, en la experiencia de Israel, y no es ajeno a nosotros como cristianos del siglo XXI, existe esta misma tentación: buscar nuestra identidad, buscar nuestra realización, buscar nuestra plena afirmación personal, no en lo que Dios propone, sino en otras alternativas. Pienso que esto a la Biblia también le llama con un nombre quizá cargado de connotaciones religiosas, pero pienso que no es un asunto solo
de religión, que es el concepto de la idolatría, ¿no? Cuando pensamos en idolatría, pensamos en ídolos de madera o figuras, pero nuestra sociedad y nuestra cultura moderna nos propone y nos seduce con ídolos que no tienen formas tangibles, pero que son ídolos tanto más eficaces como los ídolos de la antigüedad, porque pretenden usurpar el lugar que solo Dios puede ocupar en nuestra vida. A veces nos escandalizamos con Israel y tratamos duramente a Israel y nos ponemos del lado del Dios justiciero cuando les castiga, porque realmente son malos cuando adoran a los Baales. Pero yo pienso que los Baales no eran dioses, a menudo no eran dioses demasiado extraños y ajenos a la cotidianidad de Israel. Estaban vinculados a la prosperidad de la agricultura, a la lluvia, a las cosas apegadas del día a día de Israel. Y yo me pienso, ¿acaso yo no tengo mis propios Baales? Aquellas seguridades que yo busco y por las cuales lucho y donde creo que está la seguridad y la prosperidad de mi vida. ¿Acaso mi situación personal, aunque no le dé esos nombres, no es tan similar a la del pueblo de Israel? ¿Dónde estoy poniendo mi esfuerzo y mi atención y mi interés? ¿Dónde estoy poniendo mis prioridades para conseguir lo que busco, que es seguridad, estabilidad, paz? Dios les dice por medio del profeta que han quebrantado el pacto. Quebrantar, romper. Y lo que se ha quebrantado aquí es una relación de confianza. Dejaron de creer que la propuesta de Dios, lo que Dios les proponía, lo que Dios tenía preparado para ellos, era lo mejor para sus vidas. Y en cuanto se rompe esta lealtad, se rompe esta confianza, y yo creo que la fe no es una fe intelectual solamente. También el càntico hablava de només per la teva gràcia em puc apropar a tu, no pels meus propis esforços, y es amb confianza. Yo creo que la fe se demuestra no por lo que decimos, sino por lo que hacemos, por una vida que confía, y por tanto se demuestra en un estilo de vida que demuestra la confianza en la oferta de Dios. Y esto es lo que en lo que Israel falló. Y trajo desgracia, las consecuencias naturales a su vida. Y eso es la misma razón que tan a menudo rompe este vínculo, nuestro vínculo con Dios, y es por esto que a veces, o muy a menudo, sentimos que vivimos tan alejados de Dios, no disfrutando de su bendición, sino más bien nuestra realidad es esta realidad desoladora. Hay un abismo. Cuando hay falta de confianza, se interpone un profundo abismo. Y esto nos lleva al tercer elemento, el puente que se hace necesario para atravesarlo, para escapar, para salir de esta situación que no nos gusta y avanzar a una situación mejor. En este texto, Jeremías les trae un mensaje de esperanza, porque varias veces se repite la expresión viene el día. La situación ahora es esta, no es agradable, es difícil y tenéis que afrontar la realidad de vuestro pecado, porque habéis transgredido, habéis quebrantado el pacto de Dios. Pero viene un día donde las cosas van a ser distintas y todo esto va a cambiar, porque este no es el plan de Dios para su pueblo. Dios no desea esta situación para su pueblo, tampoco la desea para nosotros. Hay un futuro, hay una realidad gozosa de libertad y de plenitud que está por llegar, donde estas ciudades ahora destruidas volverán a ser repobladas, donde volverá a haber ganado, donde los cultivos volverán a fructificar, donde habrá restauración, donde renacerá la vida, donde viviréis y viviréis con una esperanza en el futuro. Pero ¿de qué clase de puente habla el profeta? ¿Cómo va a ser posible que esta situación cambie? ¿Cómo es posible que esta situación cambie también en nuestras propias vidas? Y aquí os tengo que
os invito a que hagamos una segunda lectura ahora en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 3, solamente 2 versículos. 2 de Corintios 3, versículo 6 y versículo 9, donde Pablo habla de que hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y en el versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación, se está refiriendo al antiguo pacto, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pablo nos habla acerca de 2 pactos y quisiera proponeros que son 2 tipos de puente. Hay 2 posibilidades, 2 tipos de puente para cruzar y cambiar de estado. Y la idea de pacto, en primer lugar, establece las condiciones para una relación. Los pactos, de hecho, un contrato laboral es un pacto, el acta matrimonial, desde el punto de vista jurídico, es un pacto, un contrato de alquiler es un pacto, donde se establecen condiciones y se establecen consecuencias. Y en esto vemos que nuestro Dios, desde la antigüedad, es un Dios de pactos, es un Dios que no se esconde, sino que es un Dios que insiste una y otra vez en relacionarse con nosotros, un Dios constructor de puentes. Ahora bien, es un Dios que no se relaciona de cualquier manera, es un Dios que establece condiciones, ese pacto tiene cláusulas. Y son cláusulas que no son caprichosas, sino que obedecen a una lógica basada en lo que se puede esperar de ambas partes que establecen ese pacto. Cláusulas cuya lógica se basa en la naturaleza de Dios y en la naturaleza del ser humano. Todos funcionamos ahora con móviles. Y los móviles, si tú te olvidas de conectarlo a la red por la noche, tarde o temprano te vas a quedar sin batería y va a dejar de funcionar. El problema es que esta batería, por un rato, te permite hacer creer que el móvil es autónomo y por unas horas, cada vez las baterías duran más, pero no duran muchas horas. Acabará un momento en que si el móvil no entiende o tú no entiendes que el móvil es dependiente de la fuente de donde le viene la energía, ese móvil, tarde o temprano, dejará de funcionar y no servirá para nada. Así que en esta relación que establece Dios con el hombre no es una relación caprichosa, es una relación que sigue una lógica aplastante de quién es el que da la vida, la fuente de la vida, y quién es el que recibe esa vida para hacerla fructificar y para hacerla prosperar. Pero hay una necesidad de dependencia. Y este Dios de pactos siempre establece pactos, no para fastidiar, sino que la finalidad es siempre la de bendecir. Ahora bien, en este desarrollo histórico vemos que hubo un antiguo pacto, nos habla Pablo, y también lo vemos implícito en Jeremías, hubo un antiguo pacto que fracasó y un nuevo pacto que es eficaz. Un antiguo pacto basado en lo que el hombre hace y un nuevo pacto basado en lo que Dios ha hecho. O tomando las palabras del propio apóstol Pablo en 2 de Corintios, un antiguo pacto de condenación y muerte y un nuevo pacto que lo que produce es justamente lo contrario, justicia y vida. Los 2 puentes. El antiguo pacto sabemos que se refiere a la ley dada por Dios. Y claro, si es un pacto de condenación y muerte, la primera pregunta que me asalta a mí al menos es si Dios se equivocó. Dios tuvo un plan que fracasó. ¿Acaso Él esperaba de nosotros que fuéramos perfectos, perfectamente capaces de cumplir su voluntad? ¿O es que acaso Dios quiere provocar la caída de su pueblo
para condenarlo y castigarlo? ¿Es un Dios severo? ¿Es un Dios que tiene expectativas imposibles de cumplir? Bueno, es interesante notar que Pablo en 2 de Corintios habla de que esta ley, este antiguo pacto, fue dado con gloria. Así que no es un pacto imperfecto. Era un pacto que revelaba quién era Dios, les mostraba cómo era Dios, su carácter y sus atributos. Pero era una ley externa, una ley imposible de cumplir porque no cambia el corazón de las personas. Era buena porque ponía de manifiesto nuestro fracaso personal y nuestra incapacidad de funcionar independientemente de Dios. Y por tanto era buena porque nos ayudaba a entender la necesidad que tenemos de un Salvador. El propósito de la ley era señalar hacia Cristo por nuestra manifiesta incapacidad de satisfacer las demandas de Dios. Era un medio, no era un fin en sí mismo. Pero Israel, la tradición religiosa, a veces nosotros mismos hoy cambiamos los términos y volvemos al modo religión. Volvemos a ese modo natural tan arraigado en la naturaleza pecaminosa del hombre, en este caso del hombre bien intencionado, que queriendo hacer el bien piensa que la llave está en el propio esfuerzo que yo puedo realizar para alcanzar el favor de Dios. Ese esfuerzo desesperado pero absurdo de querer construir el puente que me permita restablecer el contacto y la relación de Dios, construyéndolo de aquí para allá por medio de mis propios esfuerzos. Trato de imaginarme la situación absurda de aquel que va clavando con tachuelas una madera tras otra y cuando el puente, para salvar 3 kilómetros de distancia, pero cuando llevas 20 metros, esforzándote en clavar los maderos, ese puente no resiste tu peso y qué absurdo es, ¿verdad? Condenados una y otra vez a sucumbir a nuestro propio fracaso, porque el abismo que nos separa es imposible de cubrirlo por nuestros propios esfuerzos. Y nos equivocamos, la historia del cristianismo se equivocó y nosotros estamos aún hoy a riesgo de equivocarnos cuando equivocamos relación por religión, cuando lo que estamos más dispuestos es a ofrecer a Dios religión, cuando creemos que somos salvos por la fe. Si no añadimos la gracia y creemos que somos salvos por tener fe en la fe, por tener una fe en una declaración ortodoxa de la doctrina, estamos reproduciendo el esquema de la religión, porque no es la fe sola, desvinculada de la gracia. No es nuestros esfuerzos, es la gracia de Dios. Por tanto, el segundo modelo de puente que nos plantea Pablo es el que viene de allá para acá, el que nosotros no construimos ni podemos construir. Y Dios se refiere a este puente que Dios construye viniendo a nuestro encuentro. No es nuestra propia justicia, sino la justicia de Jesús la que nos justifica y la que elimina ese obstáculo que impide nuestra relación con Dios. Vuelvo por un momento, y con esto termino ya, al texto de Jeremías, porque pienso que Jeremías, sin poder comprender exactamente cómo iba a ser posible este futuro de prosperidad y de renovación de la vida de Israel mediante este nuevo pacto que del cual él les explicaba, pero no podía vislumbrar de una manera muy vivida. Nos ayuda a entender la realidad presente que nosotros podemos disfrutar hoy. Y volviendo al versículo 33, Jeremías 31, 33, 34, leemos que el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová.
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, siempre en los textos proféticos hay una doble interpretación. La literal, histórica, y va a haber liberación política de la esclavitud, pero también la que se proyecta a un tiempo futuro, que es la que nos alcanza a nosotros. Y por eso podemos aprender también las lecciones del pueblo de Israel, porque la palabra de Dios nos está apelando a nosotros hoy. Y nos dice que en este pacto es posible esta restauración por varias razones. La primera la encontramos al final del texto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esta frase enigmática para Jeremías, para nosotros hoy tiene pleno sentido. Cuando recordamos la obra y la persona y la obra de Jesucristo en la cruz, esa obra redentora que hace posible eliminar el obstáculo que imposibilita la relación, el cambio de situación. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en esta mañana es motivo de gratitud y de alabanza a Dios, porque Él ha decidido perdonar nuestra maldad y no acordarse más de ella. Así que no es un Dios de reproches, es un Dios con una paciencia inagotable para lidiar con nuestra torpeza, con nuestra dureza de mente, con nuestra indomable rebeldía. Aún así, por medio de su gracia, Él está dispuesto a perdonar nuestra maldad y no acordarse más de nuestro pecado. Nos dice, pondré mi ley. Es una iniciativa de Dios. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de poner la ley, porque esa ley es grabada en los corazones. Esa ley que antes era externa y por tanto estábamos incapacitados para cumplirla, Dios la escribe en nuestros corazones y en nuestras mentes y por tanto la hace eficaz porque nos capacita para cumplirla. Y no es nuestra capacidad en nuestros esfuerzos, es por medio de la obra de Jesús y del Espíritu Santo, que por medio de esta ley que ahora está interiorizada. ¿Y cómo la interiorizamos? Por medio de la fe, entrando en esa relación personal e íntima con Jesús. Y es desde esta manera, desde dentro, no desde fuera, que se hace posible, descubrimos ese profundo anhelo de querer agradar a Dios. ¿Y cómo le agradamos? Confiando en su oferta, confiando en su propuesta para nuestra vida. ¿Vamos a fallar? Probablemente sí, seguro que sí. Pero va a surgir un anhelo dentro de nosotros de querer confiar y de querer vivir según la oferta de Dios, porque Dios, como dice en este texto, pone su ley en nuestros corazones, escrita en la mente y en el corazón. No es una cuestión externa de actos religiosos. La mente y el corazón, a mí esto me evoca relación. No es el esfuerzo por la observancia, por cumplir, por venir a todos los cultos, por hacer buenas obras. Esto puede ser la consecuencia de, pero la clave es esta interiorización a través de una relación íntima y personal que nos enamora, que nos seduce, que provoca en nosotros una profunda satisfacción y deseo de agradar a aquel que muestra tanto amor por nosotros. Una relación. Y esa relación, el texto nos dice también que en esta relación, este nuevo pacto, esta nueva manera que Dios tiene de relacionarse con su pueblo, con nosotros, producirá una nueva identidad. No es solamente una cuestión de buenos sentimientos. Qué bueno que Dios me perdona. Qué bueno que Dios está dispuesto a perdonarme vez tras vez. Eso también. Pero dice aquí, y les recuerda, que fruto o como resultado de esta nueva relación, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios grabará una plena conciencia de una nueva identidad. Yo le pertenezco. Yo no soy mío ni le pertenezco a los Baales. Mi confianza, mi anhelo, mi proyecto de vida va a depender de aquel a quien pertenezco. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán
por pueblo. ¿Dónde buscamos nuestra identidad? ¿Dónde asentamos nuestra identidad? ¿Dónde afirmamos nuestra identidad? ¿De dónde buscamos aprobación, reconocimiento, aplauso? Porque eso determinará o explicará, mejor dicho, de quién somos. Es un pacto también que producirá como resultado no solamente una nueva identidad, sino un conocimiento íntimo y personal de Dios, como nunca antes habíamos tenido. Y dice el texto, y todos me conocerán. Será un Dios que podremos experimentar, no es ese Dios teórico. A veces la teoría, las palabras, la teología, a veces lo hacemos tan lejano, tan incomprensible. Me gusta y me impacta las palabras también en Corintios, ¿no? A lo necio y vil del mundo, a eso escogió Dios. Porque no es una cuestión de letras, es una cuestión fundamentalmente vivencial. Un Dios que vamos a poder experimentar y experimentar de una manera real. Y además, sin límites, un Dios que se quiera hacer asequible a todos sin excepción. Dice, desde el más grande hasta el más pequeño. No habrá necesidad de que nadie enseñe a nadie, porque todos los que estén dispuestos, todos los que deseen, me conocerán. Yo me daré a conocer a ellos, desde el más grande hasta el más pequeño. Podríamos añadir, sin distinción de clase, de edad, social, de lengua, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más estudioso al más ignorante, cualquiera que tenga un deseo genuino y sincero. Yo me daré a conocer, me haré asequible. Y como resultado de esta interiorización, de esta relación, habrá un deseo genuino, sincero, aunque no siempre perfecto, pero sí genuino, de arrepentimiento, de obediencia, de tener un estilo de vida que es la que en definitiva va a hacer posible que la realidad interior de nuestra vida no sea esa realidad de desolación que estaba experimentando Israel, sino esta nueva situación de prosperidad, de fruto, de abundancia, probablemente no de abundancia material, ni tan solo de salud, sino de una abundancia mucho mayor, aquella que brota de dentro, que nos hace encontrar sentido, propósito y satisfacción en el Dios de la vida. Así que hoy, con esto termino ya, creo que es un motivo importante de celebrar con reconocimiento por los que nos han precedido la Reforma. La importancia que sin duda tuvo la Reforma en cuanto redescubrió doctrinas importantes, y una de ellas la doctrina de la gracia, que había quedado tan olvidada como Israel lo olvidó. Pero pienso también que no solamente es un tiempo de celebrar, sino que es un tiempo para revisar y para implorar a Dios que Él haga una nueva reforma en nuestras vidas, que Él renueve nuestra experiencia de su gracia en nosotros, que Él nos ayude a identificar aquellos obstáculos, aquellos añadidos, todo aquello que de nosotros hemos querido añadirle y que de alguna manera hacen ineficaz, inoperativa su gracia, para que Él obre hoy mismo una nueva reforma en cada una de nuestras vidas individuales, para que puedan reflejar esta plenitud, no solamente para nuestro goce, sino para el goce de Dios, porque los que nos observan a nuestro alrededor van a ser impactados no tanto por lo que les digamos, sino por la manera como vivimos. Que la reforma de Dios en nuestras vidas realmente les atraiga a su amor incondicional, a su amor que no cambia.